Buen día, tarde o noche, licenciada. Yo soy Argel Sancé, alumna de su curso de bioquímica en la sección A, y el día de hoy me voy a tomar el tiempo para explicar la técnica de la venopunción. Pero antes de proceder a explicar la técnica de la venopunción, debemos comprender qué es. La venopunción consiste en la recolección de sangre de una vena. Esto se realiza en la mayoría de casos para proceder a hacer análisis de laboratorio. La venopunción se realiza por medio de la venipuntura. La muestra se extrae directamente de una vena del paciente con una aguja hipodérmica estéril y una jeringa o un tubo vacío. La vena que se selecciona debe ser grande y accesible y debe estar también cerca de la superficie, así de esta manera puede verse o ser palpada. Antes de proceder a realizar la técnica de venopunción, se debe tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, el lugar de la toma de muestra, el equipo que se va a utilizar para la toma de la muestra, la preparación que debe tener la persona que va a tomar la muestra, el procedimiento adecuado para tomar la muestra y asimismo algunas causas de error. Lugar de la toma de muestra. La toma de la muestra se realiza en las venas del antebrazo. Las más fáciles de acá son las del pliegue del codo, la mediana basílica, la mediana cefálica y la cúbito-radial. Muy ocasionalmente se puede utilizar las venas del dorso de la mano, la yugular externa y la femoral. Equipo que se va a utilizar. El equipo que vamos a utilizar para proceder a realizar la toma de la muestra consiste en jeringas hipodérmicas de calibre 20 y 21, tubos Vacutainer en extracciones en gran número, alcohol etílico al 70%, un torniquete o una ligadura, algodón y tubos o frascos para la recolección de sangre. La preparación que debe tener la persona que va a llevar a cabo la toma de la muestra: debe lavarse las manos con agua y con jabón, debe etiquetar el frasco en el cual será depositado la muestra de sangre, debe colocar la aguja estéril en la jeringa, pero mantenerla tapada hasta que se vaya a utilizar. Esto para que no hayan futuras infecciones. Se debe inspeccionar y limpiar el área de la punción, mantenerla desinfectada y limpia. Se debe inspeccionar la aguja y la punta de esta. ¿Por qué la punta? Porque no se debe encontrar húmeda, debe estar seco, porque si está húmeda puede ocasionar futuras hemólisis. Ahora voy a explicar el procedimiento de la técnica de venopunción. El paciente que será sujeto a una extracción de sangre debe presentar una orden médica. La persona que lo va a realizar debe darle indicaciones y explicarle el procedimiento. Debe colocarse guantes, preparar el material que va a utilizar y asimismo asegurarse que el área donde lo va a realizar esté completamente limpia y desinfectada. El paciente debe estar sentado y colocar su brazo sobre una superficie. Podemos indicarle al paciente que abra y cierre varias veces la mano para que podamos palpar la vena. Una vez palpada y localizada, se procede a realizar la adecuada antisepsia en el lugar donde se va a funcionar. Esto se realiza con un algodón y con alcohol. Podemos fijar la vena elegida con los dedos índice y pulgar, pero no tocando el área que ya estaba desinfectada. Pedimos al paciente que estire el brazo y cierre el puño. Sostenemos la jeringa con la mano derecha aproximadamente a un ángulo de 30 grados. Introducimos entonces a través de la piel inmediata a la vena que se va a funcionar la aguja. Podemos pasar a realizar, a sacar un poco el émbolo para asegurarnos que la aguja está en una vena. Una vez seguros que estamos en una vena, introducimos un poco más adentro la aguja a la vena. Esto para evitar que se salga de la vena mientras extraemos la sangre. Pero no, debemos tener la precaución y hacerlo cuidadosamente para que no traspase la vena. Una vez tengamos la cantidad necesaria o la requerida de la muestra, entonces procedemos a aflojar el torniquete. Se coloca un algodón con alcohol en el lugar de la punción y pedimos al paciente que abra la mano. Sacamos la aguja y oprimimos con el algodón, pues con la otra mano en el lugar por 3 a 5 minutos, o podemos pedirle al paciente que lo haga.
El torniquete debe ser retirado antes de sacar la aguja, porque si lo retiramos después de haber sacado la aguja, esto puede causar un hematoma en el sitio de la punción. Si se usó pues anticoagulante o algún tipo de anticoagulante, se debe invertir inmediatamente en el tubo varias veces. Pasamos la muestra a los tubos y descartamos el material en un bote rojo y la jeringa en una bolsa roja. Se hace la rotulación del tubo, se coloca el apósito y pues entregamos un comprobante para que pueda retirar los resultados el paciente una vez ya estén listos. Como indiqué al inicio de esta exposición, también existen unas causas de error en la toma de la muestra, entre las cuales puede estar el uso del torniquete por más tiempo del debido, por lo cual indicamos que no debemos dejar que éste permanezca en su lugar por más de 2 minutos. La hemólisis o desintegración de los eritrocitos por el uso de las jeringas o tubos húmedos. La lipemia, que es una turbidez del suero o plasma causada por elevadas concentraciones de lipoproteínas, y la cual pues es visible a simple vista. También tenemos la ictericia, contaminación bacteriana y los usos equivocados de los anticoagulantes. Acá podemos observar un gráfico de las venas que pueden ser seleccionadas para tomar la muestra. Como indicamos anteriormente, está la mediana cefálica, la mediana basílica, la vena radial o la vena cubital. La punción capilar es utilizada para obtener pequeñas muestras de sangre o en pacientes de muy corta edad. Lugar de la punción. Los lugares más adecuados son la superficie palmar o lateral de la punta del dedo. En los infantes, la punción capilar se realiza en el talón o en el dedo gordo del pie. Los materiales o el equipo a utilizar consiste en algodón, lanceta, alcohol, cubre y portaobjetos, tubos capilares emperizados y pipetas especiales. Algunas de las recomendaciones que nos brindan para realizar una correcta punción capilar consiste en utilizar una lanceta desechable, en no puncionar un dedo de la mano que ya haya estado hacia abajo, en realizar la punción en el lado lateral del dedo, y pues si una muestra no puede ser procesada de inmediato, el tubo que la contenga debe taparse y refrigerarse. Las muestras para recuento de plaquetas, por ejemplo, o determinación del índice de sedimentación y tiempo de protrombina, no pueden almacenarse por más de 2 horas. El procedimiento de la punción capilar consiste en lo siguiente. Se debe lavar bien las manos y colocar guantes ajustados. Preparar el material que se va a utilizar y asegurarse que el área donde se vaya a realizar esté limpio. Se selecciona el dedo anular, idealmente de la mano no dominante. El paciente no debe estar usando anillo porque esto puede obstruir la circulación sanguínea. Debemos asegurarnos que el lugar de la punción esté caliente, y que el paciente esté cómodamente sentado. Debe realizarse la punción en la región carnosa cerca del costado de la yema del dedo. Debemos desinfectar y secar completamente el sitio de la punción con un algodón y con alcohol. Suavemente podemos masajear el dedo hacia la punta para aumentar el flujo sanguíneo. Podemos hacer la incisión en el lado de la yema del dedo con la palma hacia arriba para facilitar el llenado de la cubeta. Aplicamos una ligera presión hacia la yema del dedo para que aparezca una gota de sangre, aunque pueda tardar unos segundos después de la punción hasta que comience el flujo de sangre. Debemos limpiar entre la primera gota o las primeras 2 a 3 gotas que aparezcan y asegurarnos que haya un flujo de sangre libre antes de poder llenar la cubeta. Debemos dejar de agarrar el dedo al limpiar una gota. Debemos asegurarnos que tengamos una gota de sangre suficiente tamaño como para llenar la cubeta. Llenamos la cubeta por completo una sola vez y evitamos las burbujas de aire.
Colocamos un algodón con alcohol para controlar la salida de sangre. Acá tenemos graficado el procedimiento para la punción capilar. Observamos que, como indiqué anteriormente, la mano debe estar hacia arriba o con la palma hacia arriba. También en el paso número 2 podemos observar los dos dedos que pueden ser puncionados, que es el dedo, como nosotros lo conocemos, el dedo en medio y el dedo anular, pero también el dedo en medio se le conoce como el dedo corazón. Entonces cualquiera de estos dos dedos se puede utilizar para la punción capilar. En las regiones, pues como dijimos, más recomendablemente que eran el lado lateral del dedo o en el área más carnosita. Entonces desinfectamos el área en el paso número 4 y masajeamos suavemente el dedo en el paso número 5. Entonces aplicamos la presión y pues obtenemos la muestra de sangre. Y sabemos que debemos limpiar entre las primeras a 2 o 3 gotas que aparezcan y pues luego llenar la cubeta con la sangre que salga. Cuando la sangre que se extrajo se utiliza para recuentos hematológicos, es necesario usar un anticoagulante. Algunos de los conocidos o de los que tengo acá son oxalatos, citratos, heparina y EDTA, que es la sal dipotásica disódica del ácido etilendiaminotetracético. Oxalatos. Los oxalatos actúan removiendo el calcio de la sangre en forma insoluble de oxalato de calcio. No afecta el globular medio y no interfiere en la velocidad de sedimentación. Citratos. Los citratos actúan como anticoagulantes para la combinación de calcio formando una sal insoluble de calcio. El citrato trisódico no se utiliza como un anticoagulante de rutina, sino que solo se utiliza para investigación de coagulación. La heparina es el mejor anticoagulante para prevenir la hemólisis y para las pruebas de fragilidad osmótica. La ventaja que tiene la heparina es que no introduce electrolitos. Sin embargo, posee una desventaja, la cual consiste en aumentar la celularidad morfológica. EDTA, la sal dipotásica disódica del ácido etilendiaminotetracético. Esto vuelve insoluble las sales de calcio. Se usa la concentración de 1 miligramo de polvo por mililitro de sangre, preservándola 24 horas la sangre refrigerada. Es posible el recuento de plaquetas horas pasadas, y este es el anticoagulante más caro. Acá pues podemos observar unas imágenes sobre la anticoagulación. Sabemos que la coagulación es la formación de coágulos en la sangre. Cuando se rompen las paredes de un vaso sanguíneo, se activan las plaquetas, se aglutinan en la pared del vaso roto y comienzan a sellar la herida. Luego se produce una interacción con otros componentes para formar fibrina. Las hebras de fibrina forman una red que atrapa más plaquetas y células sanguíneas, formando un coágulo que sella la rotura. Y luego existen otras reacciones que detienen el proceso de coagulación y disuelven los coágulos una vez que los vasos de sangre se han curado. Entonces se da la anticoagulación. Antes de comenzar, cerciórate que el sitio de punción sea el adecuado, que cuentes con el material completo y que tu paciente esté en una posición cómoda. Lo primero que vas a realizar es colocar la ligadura o el torniquete aproximadamente a 3 traveses de dedo o 3 centímetros del pliegue del antebrazo, como observas. Esto para recolección de muestra sanguínea de vena basílica o cubital media, o de forma general recuerda colocar el torniquete al menos a 7 centímetros del sitio de punción. Palpa la vena ingurgitada y posteriormente, con una torunda empapada en alcohol, realizarás antisepsia del sitio de punción. Tomarás la jeringa, verificando que se encuentre bien colocada, y con el bisel hacia arriba, realizarás la punción en un ángulo entre 45 a 20 grados. Una vez que identifiques el registro sanguíneo, aspirarás suavemente el émbolo para obtener la muestra de sangre. Obtenida la cantidad suficiente o necesaria de sangre, antes de retirar la jeringa retirarás el torniquete y colocarás una torunda cerca a la aguja y en un movimiento coordinado y uniforme retirarás la jeringa y rápidamente ejercerás presión sobre el sitio de punción.
Es importante que la presión que ejerces sea una vez que ya retiraste la aguja para evitar lesionar la piel o el vaso sanguíneo. Finalmente, encapucha de manera segura la jeringa y disponte a colocar la muestra de sangre en el tubo colector. ¿Qué van a hacer? Van a verificar primero en la mano de su paciente esté calientita. Si está fría va a salir menos sangre. No siento menos sangre, pero no está tan fría. Entonces van a pedir al paciente que coloque su mano en esta forma y van a tomar muestra en el dedo anular. ¿Por qué en el dedo anular? Porque ahí es donde, o sea, está, ¿Dónde hay más Hay sangre? una vena conectada al corazón. ajá, y ahí, El dedo anular no tiene roce. De hecho, no se toma en la yema, se toma al costado. No hay ningún roce ahí que esté lastimando el dedo en el transcurso del día. Si ustedes toman muestra en la punta, lo que van a hacer es que cuando el paciente esté tomando cosas en el resto del día, le va a lastimar. Entonces aquí no hay ningún roce. Una tornita, ¿sí, mejor? Entonces lo que van a hacer es, pueden dar un masajito previo. Van a pedirle que haga esto. Y van a apretar y soltar y recorrer. Apretar, soltar y recorrer. Para ir llenando la yema del dedo de su paciente. No hagan esto. Porque van a romper células y va a haber líquido ahí, celular. Y aparte pues le van a arrancar el dedo. Entonces solamente aprietan y van haciendo esto. Y se va llenando la puntita de sangre. Una vez que hagan esto, de un solo movimiento, fíjense cómo siempre se hace apoyo aquí. Si yo hago esto, le va a bailar el dedo. Entonces hay que hacer siempre apoyo. Una sola vez. Van a quitar el segurito, solamente se gira y se quita. Y van a colocar la lanceta de ladito. Aquí. Y solamente la recargan. Eso poquito que sale al principio lo retiran, toman su capilar y van a formar una gota. Vuelve a poner tu mano así, de preferencia que cuelgue. Eso que va cayendo es lo que van a recoger con el capilar horizontal. No lo vayan a poner vertical porque le entra aire. Traten de que la gota cuelgue y no tocar la piel del paciente, para que no se contamine su muestra con los posibles restos de alcohol que pueda haber. Cuando esté a 3/4, sostén ahí. Cuando ya esté a 3/4, van a limpiar el exceso que haya por fuera y se va a sellar con fuego del otro lado. Y esto ya se va a la microcentrifuga, ¿vale? Víctor. Acá plasmé algunos de los sitios web o de las referencias donde fue tomada la información para realizar esta exposición.